Bueno, este tema de las dimensiones, la importancia de comprenderlo es para entender que nosotros, como tú lo planteabas, somos seres séptuples. Tenemos 7 dimensiones. En el fondo, una dimensión es un nivel de conciencia. Entonces, dependiendo de la conciencia, de qué tan liberada, despierta y activa esté la conciencia, eso nos permite acceder a otros niveles dimensionales, ¿ya? Y después viene el mundo tridimensional, el mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, que está dada por la huella que deja esta superficie. Si yo la desplazo hacia arriba o hacia abajo, va dejando una huella de altura y aparece la tercera dimensión. Largo, ancho y ahora aparece el alto. X, Y y Z, mundo tridimensional. Es decir, que este es el volumen, ¿no? Ese es el volumen. Ese es el volumen, claro. Entonces ahí uno puede medir metros cuadrados, metros cúbicos, decímetros cúbicos de agua, de espacio, todo lo que ocupe un volumen. Y ahí es habitado por los seres tricerebrados, que tienen 3 cerebros, mente, corazón y sexo. Genial. ¿Ya? Que piensan, sientan y actúan. Y ahí aparece el ser humano, el animal racional tricerebrado. Bien, amigos, estamos en el siglo XXI y aún la pregunta más simple y fundamental, ¿quiénes somos?, sigue aún sin respuestas. La respuesta a esta pregunta, la ciencia aún no lo sabe con certeza. Cada vez que la ciencia intentó responder a esta pregunta, nos condujo a una historia basada en las ideas de separación, competencia y conflicto. Este es el modelo propuesto por Darwin hace más de 150 años. Estas ideas las vemos reflejadas en todas partes: los modelos sanitarios, los sistemas educativos, los sistemas políticos, los valores de las organizaciones. Pero hoy lo mejor de nuestra ciencia, la ciencia de finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, nos dice que el modelo básico de la naturaleza está basado en las ideas de conexión, cooperación y ayuda mutua. Hoy nueva vez estamos de regreso para compartir con ustedes la conferencia 5 y 6 denominada Las 7 dimensiones básicas de la naturaleza y el lugar donde se encuentran estas dimensiones. A través del conocimiento de estas 7 dimensiones básicas de la naturaleza, podemos desarrollar nuestra capacidad de crear y despertar nuestra sabiduría. El fin último, lograr nuestra unidad con nuestro ser. Te invito a ver esta interesantísima conferencia después del intro. Ya regreso. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador. Escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Y bien amigos, muy lejos de las ideas de separación, competencia y conflicto propuestas por Darwin hace más de 150 años, hoy lo mejor de nuestra ciencia nos dice que vivimos en un mundo de conexión, cooperación y ayuda mutua. Esta ciencia nos dice que somos algo más grandioso y excelso que lo que nos hicieron creer en el pasado. Vayamos a la conferencia luego de la pausa. Bien amigos de Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente, bienvenidos a La Otra Dirección. Estamos en el siglo XXI y aún la pregunta más simple y fundamental, Fernando, amigos que nos siguen, ¿quiénes somos y de dónde venimos?, está aún sin respuesta. Cada vez que la ciencia intentó responder a estas preguntas, nos condujo a una historia
basada en ideas de separación, competencia y conflicto. Y estas ideas de separación, Fernando, competencia y conflicto, nos ha llevado al caos de la humanidad. Enfrentamientos, guerras, genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso se dieron lugar en el siglo XX y también en el siglo que apenas comienza el siglo XXI. Sin embargo, la mejor de nuestra ciencia, la ciencia del siglo, final del siglo XXI, del siglo XX, inicio del siglo XXI, nos dice, nos grita que la regla básica de la naturaleza es las ideas de conexión, cooperación y ayuda mutua. Amigos, Fernando, tú y yo estamos aquí hoy para decirle a la humanidad que somos algo, pero mucho más y excelso, los seres humanos, que esa historia que nos han contado en el pasado. Hoy vamos a hablar de esas 7 dimensiones básicas de la naturaleza y el lugar donde se encuentran cada una de ellas. A través de estas 7 leyes naturales, pues, tú puedes desarrollar tu capacidad de crear y desarrollar y despertar tu sabiduría. Fernando, bienvenido una vez más. Es un honor, un privilegio, como siempre, el que haya formado parte de nuestra programación Omnius 24 horas en estos tiempos que son cruciales. Bienvenido a la otra dirección. Gracias, Orlando. Como siempre, un placer. Genial. Hay mucha tensión en el mundo, Fernando. Tengo muchas inquietudes sobre este tema fantástico. ¿Qué es una dimensión, Fernando? Bueno, este tema de las dimensiones, la importancia de comprenderlo es para entender que nosotros, como tú lo planteabas, somos seres séptuples. Tenemos 7 dimensiones. En el fondo, una dimensión es un nivel de conciencia. Entonces, dependiendo de la conciencia, de qué tan liberada, despierta y activa esté la conciencia, eso nos permite acceder a otros niveles dimensionales, ¿ya? Entonces, la conciencia vibra dependiendo si ella está en libertad o en encierro, y actualmente nuestra conciencia está lamentablemente vibrando a una frecuencia muy baja porque está en un encierro dentro de los yoes. Cada ego, cada efecto psicológico tiene atrapada la conciencia, por lo tanto nosotros vivimos solamente en las dimensiones más bajas de la naturaleza, y ese es el trabajo. El trabajo consiste en que nosotros podamos integrar esas dimensiones en nosotros mismos y podamos liberarlas, la conciencia, para que vaya ingresando a esas dimensiones y comprender que en el fondo todo está dentro de nosotros. Por eso que esta conferencia se llama Las dimensiones y dónde están dentro de nosotros, porque es a través del conocimiento de sí mismo como nosotros vamos a acceder a esas dimensiones del universo. Extraordinario. Perdón, Fernando. Entonces, ¿cuántas dimensiones? Ya lo dijiste, ¿verdad? Son 7. Entonces, en qué lugar las ubicamos dentro de nosotros, Fernando? Bueno, son 7 dimensiones básicas o fundamentales porque en realidad podríamos decir que son infinitas, tanto hacia arriba como hacia abajo, tanto hacia la supradimensionalidad como a la infradimensionalidad, ¿ya? Entonces las básicas... ¿Perdón? Entonces las básicas, ¿cuáles serían? Serían la primera, ¿no? Claro, entonces por eso, como para nosotros entender y darnos cuenta de que podemos resumirlas en 7 dimensiones básicas o fundamentales, que están relacionadas con los 7 centros, con los 7 chakras, con las 7 iglesias, los 7 colores del arco iris, las 7 notas musicales, ¿ya? Entonces, todo ordenamiento septenario, recuerda que cuando hablamos de la ley del 7 decíamos que el 7 ordenaba. Sí, entonces, sí. El 3 crea y el 7 ordena. Sí. Entonces, por eso que esas dimensiones están ordenadas dentro de nosotros en 7. Sobre esas 7 hay 7 más. Y así más y más y más, porque los grados de conciencia que la persona puede ir desarrollando le va a ir dando acceso a niveles de conciencia y dimensiones muy, muy, muy elevadas, ¿ya? Pero para entender vamos a hablar de estas 7 básicas, que las podemos ir desglosando una a una. Lo Genial. que es, por ejemplo, la primera dimensión es la naturaleza. Vamos a hablar primero de dónde están ellas en la naturaleza.
¿ya? Sí, sí. La primera dimensión o el mundo unidimensional, imagínese usted el mundo unidimensión de una sola dimensión, ¿ya? Todo parte de un punto infinitesimal. Imagínese usted un punto infinitesimal, un punto prácticamente que no tiene espesor, y que usted lo desplaza a ese punto, y va a formar una línea. Esa línea corresponde al mundo unidimensional. O sea, a la unidad. ¿Perdón? A la unidad, ¿no? No tanto a la unidad. O no tanto a la unidad, ¿no? No, no tanto a la unidad, sino que corresponde al mundo lineal. Ya. Lineal, ¿ya? Unidimensional, de una sola dimensión. De una sola Por dimensión. ejemplo, está habitado, ese mundo, en el mundo físico está habitado, por ejemplo, por las hormigas, los insectos y en general todos los insectos y animales unicerebrados. Tienen un solo cerebro. Recuerde que nosotros hemos dicho que nosotros somos seres tricerebrados. Sí, sí, sí. Tenemos 3 cerebros. 3 cerebros. ¿Ya? Pero hay seres bicerebrados y hay seres unicerebrados. Entonces, esos seres unicerebrados o también los bicerebrados sin columna vertebral pertenecen a este mundo, del mundo que es el mundo de la una sola dimensión. Las lombrices, por ejemplo, también se mueven en línea recta. La hormiguita, como les decía, caminan en línea recta. Sí, ¿ya? A uno le llama la atención como... Sí. Porque su mundo es el mundo de una sola dimensión, el mundo lineal. ¿Ya? Después existe el mundo bidimensional, el mundo de 2 dimensiones. Si esta línea ahora uno la desplaza en el espacio, va a formar un plano. Ese plano es el mundo bidimensional, 2 dimensiones, largo y ancho. ¿Ya? Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, las superficies cuadradas, los kilómetros cuadrados, los decímetros cuadrados. Exacto. Ahí uno va diferentes formas de medir la superficie. ¿Ya? La piel nuestra, por ejemplo, también se mide en una superficie de cuadrada. Todo lo que nosotros podamos medir en forma de superficie de largo por ancho es lo superficial. ¿Ya? También está habitado por seres bicerebrados, seres que tienen 2 cerebros y ya tienen columna vertebral. Por ejemplo, están los caballos, están las vacas, los perros, los gatos. Todos ellos ven el mundo como un plano. Ellos, cuando se mueven, ellos piensan de que el resto se mueve y que no es uno. Por ejemplo, un fenómeno que le pasa a uno cuando uno está en un bus, va a hacer un viaje, está en el terminal de buses. Bueno, ahora no se puede ni viajar en bus. Pero cuando se podía. Cuando viajábamos. Cuando viajábamos. Uno está en el bus, ahí en el terminal de buses, y de repente empieza a ver que se empieza a mover las cosas. Entonces uno dice, hoy mi bus se está moviendo o se mueve las otras cosas. El otro bus. ¿Es mi bus el que se mueve o el de al lado? Entonces uno pone un punto fijo, la garita, es cierto, si la garita no se mueve, es el otro bus que se mueve. Si la garita se mueve, yo me muevo. Bueno, ese pequeño discernimiento, ¿ya?, que nos da el tercer cerebro, no lo tienen los animales. Y los animales, por ejemplo, por eso un caballo puede correr hasta que muere de un ataque al corazón, porque él piensa que es el resto lo que se mueve. Él no se da cuenta que él se está moviendo y que está gastando energía en eso. Ese es el mundo bidimensional. ¿Ya? Y después viene el mundo tridimensional, el mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, que está dada por la huella que deja esta superficie. Si yo la desplazo hacia arriba o hacia abajo, va dejando una huella de altura y aparece la tercera dimensión. Largo, ancho y ahora aparece el alto. X, Y y Z, mundo tridimensional. Es decir, que este es el volumen, ¿no? Ese es el volumen. Ese es el volumen, claro. Entonces ahí uno puede medir metros cuadrados, metros cúbicos, decímetros cúbicos de agua, de espacio, todo lo que ocupe un volumen. Y ahí es habitado por los seres tricerebrados, que tienen 3 cerebros, mente, corazón y sexo. Genial. ¿Ya? Que piensan, sientan y actúan. Y ahí aparece el ser humano, el animal racional tricerebrado, mal llamado hombre, dicen los maestros, porque en realidad nosotros no hemos todavía logrado la altura del hombre. La altura del hombre pertenece a la conquista de estas dimensiones. ¿Ya? Nosotros estamos como en un estadio intermedio entre el animal y el hombre. Ahí tenemos que tratar de alcanzar el grado de hombre, alcanzando estas otras dimensiones más superiores. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el mundo tridimensional. Ahora, si uno coge ese volumen, una caja, por ejemplo, y la traslada desde aquí hasta acá, esta caja deja una huella acá.
la huella que deja este volumen en el desplazamiento es la cuarta dimensión, o el tiempo. La cuarta coordenada. Genial. Por ejemplo, los platillos voladores de los extraterrestres se mueven en la cuarta dimensión, se mueven en el tiempo. Ellos no viajan, se sitúan. Por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ellos estando aquí, dan las coordenadas de acá y viajan pero a una velocidad increíble, Sí, por desplazamiento en el tiempo. Algo que el ser humano todavía no puede lograrlo porque no tenemos una ciencia tan desarrollada. exacto. Nuestra ciencia es muy, muy básica, aun Oye. cuando nosotros nos sorprendamos con los celulares y con los televisores y con las antenas y los viajes espaciales, Es una nosotros en ciencia, realidad estamos en pañales. eso es como yo digo, tenemos una ciencia útil pero incompleta, Totalmente básica, básica. muy básica. ¿Ya? Entonces, esa es la cuarta dimensión, y en la cuarta dimensión es lo que se conoce como el tiempo. ¿Ya? Ahí todo se sucede en el tiempo y va dejando su huella. Porque el tiempo va dejando en realidad la huella en todo. Por ejemplo, Sí, uno ve una silla, si uno ve una silla y uno la viera clarividentemente, ya con cierta facultad, uno podría saber cuánto tiempo está esa silla ahí. ¿Quién la hizo? ¿Cuándo la hizo? Imagínense la diferencia de un maestro despierto que tiene desarrollado eso. Él puede ver una escultura y puede decir, esa escultura fue hecha hace tanto tiempo, fue hecho por tal persona, porque todo va quedando como huella en el tiempo, y eso es lo que se llaman los registros akáshicos de la naturaleza. ¿Ya? Los registros akáshicos es la memoria de la naturaleza que va quedando impresa en todo, el libro, en todo lo creado. ¿Ya? Esa es la cuarta dimensión. Después tenemos la quinta dimensión, que está dada por los mundos astral y mundo mental. ¿Ya? Son mundos ya más relacionados con la emoción y la mente. Sí, sí, sí. Mundos de otra naturaleza. ¿Ya? El mundo físico es de naturaleza celular. El mundo del tiempo con mundo etérico, que también se le llama, es de naturaleza etérica. Sí. La cuarta dimensión. La quinta dimensión es de naturaleza, donde está el mundo astral y el mundo mental, es de naturaleza atómica. ¿Ya? Molecular el astral y atómica el mental. Entonces, como que nos vamos ingresando de la célula a la molécula, al átomo, al protón y al neutrón, ¿ya? Entonces, es un ingreso que uno va haciendo hacia el interior y ahí va encontrando cada una de las diferentes dimensiones, porque en el fondo son niveles de conciencia. Son niveles de conciencia, sí. Entonces, si uno quiere ir entrando en estos niveles de conciencia, tiene que ir trabajando su propia conciencia. Con este cuerpo físico nosotros no podríamos entrar en la cuarta dimensión como estamos ahora. Pero si la conciencia se trabaja, la conciencia puede arrastrar el cuerpo físico y meterla en la cuarta dimensión, ¿ya? Y es lo que se llama los viajes jinas. Una persona que pueda dominar ese viaje jina puede meter su cuerpo físico, por ejemplo, y caminar sobre las aguas. ¿Quién hizo eso? Porque está relacionado, esta cuarta dimensión está relacionada con el agua, ¿no? Claro. Fernando, sí. Exactamente. ¿Quién hizo eso? ¿Quién caminó sobre las aguas? Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús para caminar sobre las aguas? Metió su cuerpo físico en la cuarta dimensión. Sí, sí. A un nivel de conciencia. Después llamó a Pedro y le dijo, venga. Pedro que estaba en una tercera o segunda. Claro, entonces él intentó, pero como todavía no tenía un dominio y le vino la duda, que es el mayor enemigo de nosotros, la duda, ahí no lo logró. ¿Ya? Pero todos nosotros, como tú lo has dicho siempre, todo lo que yo hago y tú puedes hacerlo más, decía. Sí, sí. Aún podéis hacerlo más, sí. con mayor poder, porque nosotros estamos llamados a desarrollar todas esas capacidades. ¿Ya? El caso es que tenemos un adoctrinamiento, un conocimiento condicionado. Súper limitado, además. Muy limitado, mecánico. Sí. Ahí, adoctrinado a algo que le conviene a un sistema productivo. A un sistema. Una ficha productiva de un sistema. Por eso que nadie despierta la conciencia. Por eso que nadie se libera de este mundo. ¿Ya? Entonces, esa es la cuarta dimensión.
La quinta dimensión es el mundo astral, donde nosotros nos desdoblamos en astral en las noches, todas las noches, ya hablamos en la conferencia Exacto. del Sí, desdoblamiento astral, al número 3. exacto. La número 3. ¿Verdad? Precisamente ese desdoblamiento astral es un ingreso a la quinta dimensión de la naturaleza con nuestro cuerpo astral que tenemos actualmente, que es un cuerpo de naturaleza lunar. 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 La idea es transformarlo en solar para ingresar a la quinta dimensión. A la quinta dimensión. ¿Tú te imaginas, en un paréntesis, Fernando, te imaginas que cada nación del mundo tenga un líder en un nivel de conciencia? Con el nivel de conciencia, por ejemplo, el solar, la que esté en el nivel de conciencia, tú te imaginas. Y todo esto lo podemos, este conocimiento es accesible. Así era antiguamente. Las antiguas civilizaciones, Sí. sus seres que los dirigían eran seres solares, eran divinidades, semidioses. Sí. ¿Ya? Los mayas, los aztecas, los incas, todas esas civilizaciones partieron de esa forma, con seres iluminados, pero con el tiempo, como todo entra en una decadencia y en una involución, nosotros solamente tenemos conocimiento de esos seres de sus últimos existencia, ya donde ya estaban degenerados, ya habían perdido en realidad su verdadero vínculo espiritual. Su esencia. Entonces tenemos registro de a lo mejor de cosas terribles que hacían, sacrificio humano y todo eso. Pero eso es al final, cuando ya estaban degenerados. Sí, pero en un principio ellos partieron así, eran dirigidos por divinidades. En realidad, aquí más que democracia o aristocracia, lo que nosotros necesitamos es la teocracia. La teocracia. El gobierno de la divinidad. Sí, sí. Entonces, eso se hace con estos seres ya despiertos y conscientes. ¿Ya? Entonces, el mundo astral es esa quinta dimensión y más internamente está el mundo mental. ¿Ya? Porque lo interesante es saber que una dimensión contiene a las inferiores. Sí, sí, sí. Por eso, el que está arriba puede ver lo que está abajo. Lo que está abajo. Pero el que está abajo no puede ver lo que está arriba. Porque carece todavía de esos niveles de conciencia. Porque carece de esos niveles de conciencia y carece de esas capacidades, sí, sí. Que le permite esa dimensión, que le desarrolla ese trabajo interno para poder percibirla. ¿Ya? Entonces el mundo mental. Entonces el mundo astral y el mundo mental pertenecen a la quinta dimensión. A la quinta Después dimensión. existe una sexta dimensión, que son los mundos electrónicos. ¿Ya? Que son los mundos causales y el mundo búdico. Relacionado. Sí, sí. La verdad. La verdad pertenece a los mundos electrónicos, a la sexta dimensión. Ahí está nuestra alma, el alma humana y el alma divina. Ahí está tenemos que llegar a alcanzar eso, hacer un trabajo para lograr formar nuestra alma humana, para que el alma humana, una vez que ha sido desarrollada, estire la mano y reciba la mano del alma divina y se fusione con ella. Es decir, esta es la dimensión que está de naturaleza molecular, que está relacionada con el fuego, Fernando, ¿verdad? Claro, ya los mundos electrónicos ya son mundos imagínense, electrónicos. Muy elevado. Supra elevado. Partíamos físico, celular, vital, etérico. Sí, sí. Astral, molecular, mental, atómico, y ahora vienen los mundos electrónicos, que es donde está el alma humana, donde están los mundos causales. Ahí están los maestros que rigen, los arcontes del destino, Anubis y sus 42 jueces, ahí rigen ellos todos los destinos del universo. Porque vienen las leyes de causa y efecto, de los mundos causales, de los mundos electrónicos. Sí. ¿Ya? Ahí está regido por 3 leyes. El mundo físico está regido por 48 leyes, el mundo tridimensional de 3 leyes. El mundo de 4 dimensiones también está regido por 48 leyes, pero varían un poco. El mundo astral está regido por 24 leyes. El mundo mental está regido por 12 leyes. El mundo causal está regido por 6 leyes. Y después, en ese mundo de la sexta dimensión, los mundos electrónicos, está los mundos protónicos, que es donde está el alma divina, el magnetismo, porque el mundo electrónico del mundo causal, del alma humana, es electrónico, ¿ya? Electricidad, y el otro es magnetismo.
el mundo del alma divina. Entonces, cuando se fusiona la electricidad con el magnetismo, ahí se puede alcanzar y lograr la luz. Porque la luz sale de la fusión de esas dos cosas. Es decir, que en esta ley, la séptima, ¿verdad? Están esas tres leyes. La sexta, perdón. Que es así mismo, que es de naturaleza magnética, ¿no? Magnética en el búdico. El búdico, sí. Electrónica en el causal. Porque la sexta dimensión tiene dos niveles: causal y búdico, alma humana y alma divina. Sí. Electrónica y magnética. Ambas regidas por tres leyes. Y por último existe la séptima dimensión, que es la dimensión del íntimo, de Atman, de nuestro ser, regido por tres leyes. Está el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Porque el causal era regido por 6 leyes. Sí. Por 6 leyes, y este regido por 3 leyes. ¿Ya? Entonces, este ya son a nivel fotónico. Fotónico, imagínense lo que significa un fotón. Ahí reside el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Ese es el mundo del espíritu, del ser, de Atman, de nuestro íntimo. Sí. ¿Ya? Esa es la séptima dimensión. Al nivel más bajo que puede descender el espíritu es al nivel fotónico, porque él viene del mundo espiritual. Él no puede meterse dentro del mundo celular, atómico, porque es muy denso para él. ¿Ya? Él no tiene la experiencia de meterse dentro de estos mundos tan bajos, tan densos. Por eso es que nos envía a nosotros, para que nosotros hagamos el trabajo y podamos prepararle todos los cuerpos para que él descienda completamente. La única forma en que el Atman, que el ser, descienda completamente y se incorpore dentro de los cuerpos de una persona autorrealizada es transformando sus cuerpos en cuerpos de luz. Por eso que el trabajo se realiza con cuerpos de fuego, primeramente, luego cuerpos de oro y en la tercera montaña, cuerpos de luz. Cuando todos los cuerpos son de luz, ahí Atman entra e ingresa y ya se puede manifestar, y ahí tenemos nosotros los avatares, los grandes maestros, que son seres que se habla directamente del ser a través de ese cuerpo, porque ese cuerpo ya es de naturaleza fotónica o lumínica. Algo que es que nosotros no tenemos ni idea la naturaleza verdadera del cuerpo físico, ¿no? Las leyes que nos rigen. La ciencia está perdidísima, la medicina, olvídese. Todos no tiene idea en realidad de las capacidades del cuerpo físico. Porque es eso mismo, están basados en esas ideas de separación, son modelos moldeados, los valores de las organizaciones, incluso todo. ¿Qué pasa con un paciente? En un paréntesis, ¿verdad? Un paciente, alguien tiene alguna molestia, una aflicción, va al médico, y el médico lo primero es que se alarma y le lleva una emoción de alarma a ese paciente. Pero mire, usted debió estar aquí ya más a tiempo. Es decir, hay un manejo, porque no hay una información. Los médicos simplemente manejan técnicamente su área. Imagínate un médico con estos conocimientos, Fernando. Es que el verdadero médico es ese. El verdadero médico es el ser. El ser, el pensamiento, el ser. Sí. Atman. Atman es el verdadero médico. Nadie puede ser considerado médico en el planeta Tierra si no ha encarnado su Atman. Por eso que hoy en día, lamentablemente, tenemos personas que están falseando su rango de esa envergadura de medicina, porque en realidad el verdadero médico, primero, tiene que ser casto, puro, no fornicar. Y tiene que tener conciencia totalmente despierta y desenvolverse en estas dimensiones, en la quinta, en la sexta dimensión. Si no, es un teórico. Ya en muchos países, como tú y yo sabemos, culturas, no hay hospitales. Se sana a un paciente con el adiestramiento, trabajando con su mente, que producto de toda esta sabiduría. Y este despertar, como lo comento en mi libro, tú en tu libro. Entonces, Fernando, extraordinario. Entonces, el tiempo pertenece a una de estas dimensiones. Claro, el tiempo, como te decía, pertenece a la cuarta dimensión. ¿Ya? Como lo vimos. Sí.
el tiempo es una dimensión. Y el ser humano no ha logrado todavía, nosotros los terrícolas no hemos logrado graficar la cuarta coordenada. Por eso que nosotros no podemos hacer viajes interplanetarios. Porque nosotros movemos el volumen y no hemos logrado comprender la coordenada del tiempo. Solamente conocemos nosotros el plano de las tres dimensiones, X, Y y Z. Pero todavía falta una cuarta coordenada. Cuando el hombre logre poner en esa cuarta coordenada, va a poder hacer estos viajes interplanetarios porque se va a poder meter dentro del tiempo, ¿ya? El tiempo pertenece entonces a la cuarta dimensión, ¿ya? Y hay que dominarlo, porque en el fondo nosotros estamos llamados a ser seres inmortales, pero actualmente el tiempo no lo logramos porque se nos asigna a cada uno de nosotros un tiempo para realizar la obra. Ese tiempo es desde que uno nace hasta que uno muere. Y lamentablemente uno lo único que hace es perder el tiempo. Porque se ve interferido. Pierde el tiempo en esto otro, aquí escribiendo, no sé, leyendo, yendo para allá, conversando, pensando, pero no hace el trabajo que tiene que hacer de la introspección y de la limpieza y el despertar de la conciencia, y no hace el trabajo de la transmutación de la energía sexual. Entonces hace muchas cosas, pero no hace lo esencial, ¿ya? Entonces ese es el tiempo. Por ejemplo, si yo voy caminando por un pasillo con una linterna muy pequeña en la noche, y en el camino adelante hay un aparato, una taza, por ejemplo. Yo no la alumbro todavía, no la veo. La taza, ¿dónde está para mí? En el futuro, porque todavía no la veo. Cuando llego y la alumbro, veo la taza. Está en mi presente, la estoy alumbrando. Sigo caminando, la dejé de alumbrar, ya no la veo. ¿Dónde quedó? En mi pasado. En el pasado. Me acuerdo que pasé por sobre una taza, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa si yo cambio esta pequeña linterna por un gran foco que lo ilumina todo? Ahí tendría el presente, el presente. Inmediatamente la taza está en mi presente. No pertenece ni al pasado, está siempre en el presente. Entonces, la percepción de los eventos está relacionado con la conciencia que yo tenga, que es como la linterna, la capacidad de alumbrar que yo tenga. Es decir, sí. Como dice Gary Prater, todo va a depender de la capacidad de mi visión, de mi óptica, exactamente. Sí, por ejemplo, hoy en día hay cualquier cantidad de conflicto en el mundo con las personas, porque en realidad la capacidad de reflexión o la capacidad de darse cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo es muy pequeña. Es muy pequeña. Esa linternita, muchas personas ya no tienen ni una vela. Estamos atrapados, como decimos, 93% en la oscuridad, en la ignorancia. En la oscuridad, en el engaño, en el autoengaño, en la mentira, en la utopía, en la fantasía, etc. Y en la división, los políticos. Hoy lo que se busca, Fernando, lo platicábamos antes de entrar a la entrevista, es kármico, lo que está ocurriendo es kármico. Hoy la visión de los líderes es dividir. Eso de los bozales, de los quédate en casa, eso es kármico, como tú decías. La intención es dividir, enfrentarte con tu otro hermano. Claro, entonces son procesos kármicos que le va a tocar vivir a la humanidad, porque ya lamentablemente el karma ya viene fuerte a apretar a esta humanidad. Estamos al final de todo lo que va a pasar. Sí. Estamos al final de la quinta raza, estamos al final de la quinta raza, sí. Esta humanidad ya fue juzgada, y el juicio fue lapidario. Así que, como dicen los maestros, vamos a tratar de sacar del ahogado el sombrero, dice. Tratar de salvar del ahogado el sombrero. Eso quiere decir, de esta humanidad solo un grupo muy pequeño de personas van a poder salir adelante, que son las personas que realmente comprendan y trabajen sobre sí mismos. Porque el trabajo es sobre sí mismo, no sobre los demás. Nosotros estamos abocados a cambiar aquí, cambiemos esto. No, el trabajo es cambia tú, cambia internamente. Es interior. El viaje es interior. Es la otra dirección. La eternidad es otra dimensión dimensión diferente a la dimensión del tiempo. Claro, la eternidad es la quinta dimensión
¿ya? El mundo astral y el mundo que ya lo mental, vimos, exacto. ¿verdad? Pero lo interesante es saber que esta quinta dimensión, que la eternidad contiene el tiempo. Porque todas las dimensiones superiores van conteniendo a las inferiores. A las inferiores, exactamente. Van absorbiendo. La segunda dimensión contiene a la primera. A la primera. La tercera dimensión contiene a la primera y a la segunda. A la segunda. La cuarta dimensión contiene a las tres primeras. La quinta, que es la eternidad, contiene al tiempo, que es la cuarta. ¿Ya? Entonces, las cosas se suceden eternamente en un ciclo de tiempo. Mientras uno no salga de esta ilusión, de esta fantasía o de esta dormidera de conciencia, vamos a estar constantemente muriendo. La eternidad se traga al ego, lo juzga y lo envía nuevamente al tiempo. Uno hace cosas, comete errores, una existencia, muere, se lo traga la eternidad, lo juzga y lo envía. Y ahí estamos, pues. Ciclos y ciclos y ciclos y ciclos de existencia, porque no nos damos cuenta cuál es el verdadero sentido de la vida, que es la autorrealización íntima del ser. Ese es el verdadero sentido. El verdadero sentido es integrar estas dimensiones dentro de uno. Y eso es el objetivo de esta conferencia, enseñar a las personas cómo hacer para que nosotros integremos las dimensiones dentro de nosotros. Y podamos ir despertando, ¿no? Descubriendo, eliminando ese velo de nuestra ignorancia. La realidad o verdad es de la sexta dimensión. Claro, la realidad o la verdad es de la sexta dimensión, mundo de 6 leyes. Allá están los maestros. Entonces, por eso que nosotros podemos llegar a la realidad. Aquí, desde el mundo físico, nosotros podemos llegar a la sexta dimensión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de la meditación. La herramienta, exacto. La meditación es la didáctica, la metodología para permitir que la conciencia se libere por un tiempo y vaya a la sexta dimensión, a los mundos electrónicos. Y vea la verdad, vea la realidad. Lo que uno puede experimentar en una meditación es una experiencia íntima de ese mundo, del mundo de la realidad, de la verdad. Claro, claro. Mundos electrónicos. En los electrónicos. Es por eso, Fernando, que hoy en día se pondera que una organización, y entiéndase, una organización es válido para un líder, una persona, que no pondere los niveles de conciencias alterados, superiores, se considera tanto la organización como la persona de irrelevante, porque no tiene esa capacidad, como decíamos, de los médicos ni cualquier otro profesional en cualquier otra área, no tiene esa capacidad de discernimiento. Un analista que desconozca, no tenga esta información, va a elegir a ciega a sus colaboradores, porque no tiene una información para poder conectar y discernir sobre qué es lo mejor o qué es lo peor. Qué importante todo este conocimiento, Fernando, es para la humanidad. Es un conocimiento que transforma. Tú te imaginas que los modelos educativos, que ese es nuestro énfasis, el énfasis nuestro. No sabemos, como tú y yo decimos, si tú y yo vamos por el mal camino o el camino mejor, no se sabe. Pero entendemos que lo que estamos haciendo y por las retroalimentaciones que constantemente recibimos de la gente, parece ser que el mensaje que estamos tratando de compartir, pues, tiene algún impacto en las sociedades, en las personas. De hecho, es así, pero nosotros no podemos atribuirnos esa, ¿verdad? Pero los efectos lo dicen. Por sus frutos lo conoceréis.
Bien amigos, Fernando es escritor y conferenciante internacional, autor de los libros Autoconocimiento, Suprasexo y El sabio uso de la energía sexual. Continuamos con la entrevista con nuestro invitado y colega Fernando García Silva. Extraordinario, amigos. Fernando es un escritor pensador, que valga la redundancia del término, de la nueva era, el conocimiento de impacto. Estamos aquí por una misión, por compartir con ustedes este mensaje. Continuamos, Fernando. Entonces, era el cambio ya, la pregunta que nos quedaba era, aunque ya lo tocaste, la gran realidad es la dimensión del ser, y hablamos de la séptima dimensión. Claro, la gran realidad es la dimensión del íntimo del ser, ¿ya? Mundo átmico, el mundo de nuestra mónada, de nuestro ser. La razón de ser del ser es el mismo ser. El ser se forma a sí mismo en su gran realidad. Nosotros tenemos que alcanzar la integridad con el ser. Cada uno de nosotros actualmente está en el dilema de ser o no ser. Ser o no ser. ¿Qué significa ser o no ser? Significa encarnar al ser esa gran realidad interior o simplemente dejarnos llenos de yo y mantener nuestro actual estado de inconsciencia y ahí uno no es. No es. ¿Ya? Entonces esa gran realidad corresponde a la séptima dimensión manejada por 3 leyes que corresponde al ser. Fernando, entonces ya lo tocaste de manera también breve. Cada dimensión, como ya pudimos apreciar, pues tiene una cierta cantidad de leyes. ¿Dónde están también las dimensiones dentro de nosotros? Ya tocamos esos puntos, ¿verdad? Pudiéramos decir. O sea que cada uno de nuestros cuerpos entonces maneja una dimensión diferente. Claro, de estas dimensiones, como lo hemos tocado principalmente fuera de nosotros, pero lo interesante es saber que todas esas dimensiones están dentro de nosotros, ¿ya? Y que para poder nosotros acceder al mundo multidimensional externo, al macrocosmos, hay que desarrollar el microcosmos, hombre, ¿ya? El ingreso a esas dimensiones está por dentro, porque cada una de esas dimensiones está dentro de nosotros. ¿Ya? Y eso es lo interesante. Es lo interesante. Y el objetivo, que la gente comprenda esa frase que estaba sobre el templo de Delfos, que decía, Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo, las leyes, y a los dioses, tu alma, tu ser, tu íntimo, que es en el fondo tu Dios interior. Somos seres en expansión. Exactamente, ¿ya? Entonces, la primera dimensión que corresponde a la longitud está en el aparato sexual, ¿ya? Porque ahí corresponde, nosotros encontramos el tritocosmos, la multiplicidad de leyes, el averno. Nuestro propio tritocosmos está en el mundo unidimensional regido por 192 leyes. Imagínese usted, genial. 192 leyes, muchísimas leyes. Demasiado. Y esas se van multiplicando cada vez más. Entonces, el trabajo para llegar al Atman se hace desde el tritocosmos, porque es desde ese tritocosmos donde nosotros tenemos que recuperar nuestras chispas que están dormidas. Porque cuando las chispas, la conciencia se duerme y la atrapa el ego, se la lleva al tritocosmos. Nosotros somos habitantes del tritocosmos, de los mundos infiernos, ¿ya? Del Averno mismo. Exacto. Y la puerta para ingresar a eso está a través del mundo unidimensional que está en nuestro aparato sexual. Por eso es que es importante comprender, y por eso que inclusive habían antiguamente religiones o grupos que adoraban, hablan del falismo sagrado, entendiendo del falo, del órgano sexual masculino y del yoni, el órgano sexual femenino, como las puertas de ingreso a la liberación. O por el contrario, si se hace un mal uso de la energía sexual, a las puertas de la degeneración, ¿ya? De ahí por eso la importancia de nosotros escribimos este libro sobre suprasexo, ¿ya?
La sexualidad sagrada, sí, precisamente sí, para sí, reivindicar y poner el sabio uso de la energía sexual en el lugar que le corresponde, que es una puerta poderosa, en realidad una puerta de redención, la única Bueno, que nosotros podemos trabajar. bueno, ¿Ya? tanto tú en ese maravilloso libro, Fernando, como nuestro maestro Samael en su obra extraordinaria también que conoces, El matrimonio perfecto, pues parte desde esa misma ubicación, la energía sexual, es decir, la salvación de la humanidad, cuando aprendamos a darle el uso o sabio uso correcto. Claro. El maestro Samael tituló a ese libro El matrimonio perfecto o la puerta de ingreso a la iniciación. Ese es Extraordinario. el título original, porque en realidad la iniciación y todo lo que significa el desarrollo de todas las facultades internas del ser humano parte con el matrimonio perfecto, y el matrimonio perfecto es simplemente una pareja que está utilizando sabiamente su energía de creadora sexual y que está muriendo en sus defectos. O sea, se está purificando, porque cuando se purifica el acto sexual, nosotros estamos purificando todo en el fondo, porque esa es la llave. Es la llave. Es la llave. Sí, previo a comenzar este encuentro que tú y yo estamos sosteniendo, pues acababa de concluir el capítulo 3 del segundo libro, Descubrir y perseguir tus pasiones, y precisamente estaba citándote a ti sobre este tema, ¿no? Este punto. Hablaba de cómo nos conocimos mientras investigaba para fundamentar ese segundo libro, y hablábamos, y entonces lo que estaba escribiendo hace un ratito era sobre este mismo aspecto, el mensaje potente de suprasexo, autoconocimiento, y fue lo que me motivó a escribirte un email que me contestaste de una vez. Extraordinario. Fernando, entonces... Continuamos, entonces, llevamos sí. la mundo unidimensional está en nuestro aparato sexual. El mundo bidimensional o las 10 dimensiones están en el fondo en lo que nosotros podemos llamar nuestra superficialidad. Y la superficialidad nuestra está dada por la personalidad. Nuestra personalidad, en la personalidad nosotros encontramos nuestras 2 dimensiones. ¿Ya? Sí. El mundo bidimensional nuestro. O también en el centro, no sé, hay una lámina acá, en el centro instintivo, no sé si se alcanza a ver, está al revés. Ustedes la ven al revés, parece. Sí, se ve bien, se ve bien. ¿Se ve al derecho? Sí, se ve al derecho. Es decir, perfecto. Yo lo veo que el rostro está hacia mi mano derecha, ¿no? Ahí. Aquí la superficie o la personalidad, el mundo de 2 dimensiones que está íntimamente relacionado con nuestro centro instintivo. Sí. Aquí. ¿Ya? La tercera dimensión, que es el volumen, nosotros lo encontramos en nuestro primer centro, que es el centro sexual. Exacto. ¿Ya? Relacionado con la tierra, ¿no? Relacionado con la tierra, claro, el primer chakra. Sí, el primer chakra está relacionado con la tierra. Sí. El segundo chakra está relacionado con el agua. Sí, con el agua. ¿Ya? Por eso que en la cuarta dimensión, que es el mundo etérico, 48 leyes, que es el tiempo, está el agua, porque está relacionado con el agua. ¿Ya? La quinta dimensión, o la eternidad, está relacionada con el mundo astral y el mundo mental. O sea, centro emocional y centro intelectual inferior. Que acabe de... Exacto. ¿Sí? Sí. Que el importante resaltar... Esta dimensión... Sí. Ajá, sí, no importa. No, lo que te decía era que es importante resaltar que hasta la quinta dimensión, fíjate que ahí tenemos los 4 elementos, ¿no? Tierra, claro. agua, fuego y aire. Agua, fuego y aire. Y aire, exacto. Porque el fuego es del astral o de la emoción y el aire es del mental o del pensamiento. Exacto. Porque uno vuela con el pensamiento, vuela como con el aire. Sí. ¿Ya? Entonces aquí están los 4 elementos básicos. Tierra, agua, fuego y aire. Y aquí está el éter. El éter, la parte de la creación. Cuando ya la energía llega hasta acá, entonces ahí se crea el verbo. ¿Ya? Y le da la capacidad de moverse con la parte electrónica. Y aquí está la verdad.
Exacto. que es en el mundo causal, El causal. aquí de las causas, Sí, sí. chakra laringio, porque nosotros se nos cobra el karma por lo que uno dice, por lo que uno hace o por lo que uno dejó de hacer. Exactamente. ¿Ya? Por Sí, eso porque hay un también dicho que dice, si dejamos de hacer algo, una obligación, también nos lo van a cobrar. claro, y más caro. Y más Más caro que el error. Más caro. Más caro que el error. Sí. Y si queremos ir para comprobar Fernando, esa verdad, si quieren irse a la Biblia, también nos lo dice en algunos pasajes bíblicos. Claro, está todo escrito. Y el mundo búdico de 6 leyes, que también corresponde a la sexta dimensión, ¿ya? Sí, el magnético, lo encontramos en la glándula hipofisiaria. Exacto. Y la séptima dimensión, que es el mundo del átmico, por 3 leyes, que es la gran realidad, es la glándula pineal. Y ahí están las notas: do, re, mi, fa, sol, la, si. Sí. Entonces, sí. es interesantísimo comprender esto para darnos cuenta que para ir subiendo por estas dimensiones se hace cuando la energía creadora sexual va subiendo por la columna. O sea, si no se está trabajando en la creación de los cuerpos y la transmutación de la energía sexual, si no se está trabajando en la suprasexualidad, ¿ya? Es imposible ir subiendo en estas dimensiones. Sí. Podemos hacerlo con ciertas prácticas, así como la meditación, que nos lleva a la sexta y nos vuelve. Es un instante, ¿no? Pero solamente se va logrando alcanzar estas dimensiones cuando se va transmutando la energía, porque a medida que va subiendo la energía por aquí, uno va teniendo acceso a esas otras dimensiones. Genial. Está todo ligado para la columna. Eso es fantástico. Extraordinario, ¿no? Es súper extraordinario. Entonces, Fernando, para entrar en las dimensiones superiores, debemos eliminar lo denso, ¿no? De las dimensiones inferiores en nosotros mismos, como ya lo tocaste. Exactamente, o sea, la forma de ir accediendo en esas dimensiones superiores es ir destruyendo, desintegrando todos los yoes que nos vinculan con las partes más bajas del ser, ¿ya? Que son las fuerzas instintivas del centro instintivo, las fuerzas pasionarias del centro sexual, el fuego venenoso de la ira, por ejemplo, del centro emocional, los malos pensamientos, todo lo que tenga aquí relacionado con los 5 centros inferiores, la mala voluntad, las groserías. Exacto. Todo lo que tenga que ver con el verbo disonante, el verbo burdo, tosco, agresivo, ¿ya? Todo eso, cuando vamos eliminando esos yoes que manipulan estas fuerzas, vamos ahorrando la energía y esa energía después se transmuta, comienza a ascender por aquí y se va teniendo acceso en esas dimensiones. Entonces, ese es el logro. En el fondo, para poder acceder por las dimensiones, hay que trabajar con los 3 factores. Hay que ir eliminando el ego, la densidad interna, hay que transmutar esta energía para fijar esa conciencia en la columna y hay que aprender a amar desinteresadamente a los demás para tener méritos de corazón. Todo cambio radical, pues va a comenzar siempre con la autoobservación en estos 3 cerebros: mente, corazón y sexo. Otra pregunta, Fernando. Este tema es muy profundo, pero de la forma que tú lo expones es digerible para la audiencia, ¿verdad? ¿Se puede entonces tener presentación real en una dimensión si no se ha creado el cuerpo de esa dimensión? No se puede. No se puede, porque si nosotros no hemos creado el cuerpo astral solar, no podemos tener representación en el mundo de la 5ª dimensión superior. Nosotros tenemos un cuerpo astral de naturaleza lunar, fantasmagórico, con el cual uno se desdobla en astral ahora, ¿ya? Pero nuestra presencia en ese mundo es como bien efímera, ¿no? Es insustancial. Pero cuando la persona ya va obteniendo sus cuerpos superiores, va ingresando a esas dimensiones de una forma mucho más consciente y con más fuerza, ¿ya? Entonces, la verdadera conquista de cada una de las dimensiones se logra cuando se eliminan los defectos que gastan esa energía, esa dimensión, y cuando se va cimentando la transmutación sexual en esa parte de la columna. Y eso es gradual.
Entonces, la conquista del ser es un proceso graduativo, ¿ya? Sí. Sistemático y graduativo, que a medida que la persona va trabajando por su ser, va accediendo a cada una de estas dimensiones. Entonces, es necesario bajar a las dimensiones, a las infradimensiones para lograr nuestra liberación total. Claro, porque nosotros vamos, ¿de dónde vamos a sacar nosotros la conciencia? ¿Dónde está nuestra conciencia dormida actualmente? En el tritocosmos. Sí, sí, exactamente. En el tritocosmos, porque está regido por 192 leyes a 24.576 leyes. Imagínense lo que significa 24.000 leyes, o sea, una materialidad espantosa. Sí, espantosa. Ahí es la fosilización, donde la persona no puede... Aquí ya no podemos respirar ahora actualmente, ¿no? Sí, con esto que nos ponen, no nos dejan respirar. Imagínense lo que significa no respiren, no vean, no te muevan, no hagan nada así. Sí, sí. Muchas leyes. Cada ley es una prohibición. Cada vez que a nosotros nos prohíben algo, claro. es una ley que nos pusieron encima. Es una ley. Entonces, es una imposición, ¿no? Es una imposición. La humanidad completa está entrando cada vez más en el tritocosmos, porque está aumentando las leyes desde las 48 de cierta libertad. Imagínense, acá la libertad es suprema, pero aquí se va aumentando. Entonces, es necesario bajar al tritocosmos, o sea, a bajar a las infradimensiones, o sea, ¿y dónde está el tritocosmos, la longitud de nosotros? En nuestro aparato sexual. Por eso que es necesario transmutar la energía sexual. Exactamente. Si uno renuncia a la transmutación de la energía sexual, está renunciando a la conquista del ser. Aquí el camino no es a través del celibato, ¿me entiendes? De cosas de que uno no, que yo me siento bueno, yo no necesito eso. No, porque uno cayó por el mal uso de la energía sexual y tiene que rehacer el trabajo ahora, recuperar toda la energía botada. Entonces, es necesario ir al tritocosmos para ascender. Porque todo el que quiera subir, primero tiene que bajar. Todo el que quiera ser rey, primero tiene que ser esclavo. Y todo el que quiera mandar, primero tiene que aprender a dirigir y a obedecer. Así es la ley. Extraordinario, Fernando. Yo sé que muchos amigos, Fernando, amigas de los que nos están siguiendo y mirando ahora, tienen en su mente esta última pregunta de esta práctica. ¿Cómo podemos visitar cada una de esas dimensiones? Bueno, nosotros, la forma de visitar esas dimensiones es a través del trabajo interior. Ya lo hemos enfatizado constantemente. Claro, eliminando el ego, transmutando la energía, llamando a la humanidad, uno va conquistando esas dimensiones, ¿ya? Pero nosotros podemos actualmente visitar la cuarta dimensión a través de los estados jinas, que se llaman. Los estados jinas son la forma, como lo hizo Jesús, de a través de su cuerpo físico, meterlo en la cuarta dimensión. Cuando la persona mete su cuerpo físico en la cuarta dimensión, desaparece del mundo físico. Exacto, sí. Atraviesa paredes. Uno con su cuerpo físico, con el cuerpo físico, imagínense lo que significa con el cuerpo físico atravesar una pared, porque metió el cuerpo físico en la cuarta dimensión. Pasamos a una dimensión superior. Por ejemplo, superior. San Francisco de Asís, muchas veces cuando entraron sus discípulos, lo vieron meditando y él estaba levitando. Cuando la persona levita, ¿qué es lo que hizo? Metió su cuerpo físico en la cuarta dimensión. En la cuarta dimensión. Entonces ya se empieza a regir por otras leyes, ¿ya? Entonces, a través de los estados Jina nosotros podemos entrar en la cuarta dimensión. A través del desdoblamiento astral, la práctica del desdoblamiento astral y el desdoblamiento mental, que lo vamos a ver más adelante, exacto, nosotros podemos entrar a la quinta dimensión, al mundo astral y al mundo mental. Y a través de la meditación, ¿ya? La meditación trascendental, buscando el chamadí, el Tao, o la gran realidad, uno puede entrar a la sexta dimensión, inclusive puede entrar a la séptima dimensión. Estamos llamados, ese es el llamado, ¿no? Extraordinario. Sí. Eso es. Extraordinario, Fernando. Amigos,
que nos siguen. Lo mejor de nuestra ciencia, final del siglo XX, inicio del siglo XXI, abolió más de 300 años de pensamiento científico, de ideas que no funcionan en el mundo de hoy. Esto es un indicio, es una señal de que podemos dejar de hacer las cosas que no funcionan y comenzar por hacer las que sí funcionan. ¿Cuáles funcionan? Poner en práctica estos conocimientos, estas 7 dimensiones básicas de la naturaleza, que se encuentran dentro de nosotros mismos, porque todas las respuestas están dentro de nosotros mismos. En mi libro, Fernando, amigos, segundo libro que estoy en proceso, hay un capítulo que se llama Perdido en la Oscuridad, esa extraordinaria canción que escribió José José, que grabó José José, una de las canciones más hermosas. Yo me sentía perdido en la oscuridad cuando terminé la preparatoria, no sabía para dónde ir, qué es lo que voy a hacer. Incluso me matriculé como en 3 carreras, buscando, conectando, pero estaba dormido y todavía estoy dormido, ¿no? Y cuento la anécdota que matriculé en la carrera de ingeniería electrónica, algo muy fuera de lo que es mi natural temperamento, que el último día lo que hice fue que me dormí y me desperté en una segunda sección de otro profesor cuando estaba pasando la lista y terminó con la lista y dijo, bueno, solamente me falta el joven que está allá atrás. Yo me puse de pie, fui donde el profesor, disculpen, voy a ir al registro a ver qué pasó con mi nombre. Todavía me está esperando porque nunca iba a aparecer en esa lista. Estaba perdido en la oscuridad hasta encontrar mi norte. Si no hubiese encontrado mi norte, pues no estarían ustedes mirando esta plática entre Fernando, extraordinario escritor, y un servidor. Mi vida es compartir historias, así como Fernando, historias de impacto. Fernando, es un honor, como siempre, lo vamos a reiterar, el platicar contigo. Un conocimiento muy potente como para transformar a la humanidad, a los jóvenes y a esta nueva generación que va creciendo, ¿verdad? De que somos algo más excelso de lo que nos contó la historia, esa historia que nos contó la antigua ciencia. Estamos hoy despertando de que estamos basados en las ideas de cooperación, de conexión y mucha ayuda. Por eso estamos tú y yo aquí. ¿Algún mensaje final en esta 5ª y 6ª conferencia? Viene la 7ª por ahí, ¿verdad? Bueno, solamente instar a las personas a que vayan comprobando dentro de sí, porque en realidad, bueno, la conferencia de hoy es una conferencia profunda, porque resume muchas cosas que son importantes. Sí. Entonces, pero cuando uno como que la reflexiona un poco, se da cuenta. La experiencia. Y nos damos cuenta de la potencialidad que hay dentro de nosotros. Sí. Como tú lo dices, que en realidad nos han vendido un cuento porque la historia en realidad está toda desfigurada. El ser humano, nosotros estamos aquí haciendo este trabajo hace 18,5 millones de años. 18,5 millones de años. Imagínate que la historia que nos habla que el hombre de Netherlands, no sé, es un hombre antiguo que nos habla de 100.000 años, 200.000 años, 1 millón de años, nada. Las civilizaciones antiguas eran extraordinarias. Tenían facultades y poderes superiores. Actualmente no hay tecnología capaz de hacer una pirámide como la que hay en Egipto. Como nos vamos a esas civilizaciones que tú decías, los incas, los mayas, extraordinarias. Los incas, los mayas dicen 10.000 años, no, los mayas tienen millones de años. Sí.
ese manejo de esa energía, que es el sabio uso de esa energía. Exactamente. En ellos. En ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos seres muy, muy antiguos, muy antiguos, ¿sí? Pero lamentablemente estamos en un estado muy lamentable de dormidera y la idea es despertar, y las conferencias que están enfocadas aquí nos van dando luces y claridad para que uno se dé cuenta de la potencialidad que tiene dentro de sí y la puede desarrollar. Así que los invitamos a todos a que continúen siguiendo el ciclo y sobre todo practicando para ir comprendiendo en profundidad lo que se está explicando. Genial, Fernando. Un abrazo de hermano. Extraordinario. Bueno, amigos que nos siguen, esperen nuestra sexta, ¿verdad? Nuestra séptima conferencia. Sí. Excelente, Fernando. Un abrazo. Nos vemos. Bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A nuestro regreso, la opinión acerca de la entrevista con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Y bien, amigos, mi opinión con relación a la conferencia de Fernando García. Esta conferencia hoy con nuestro amigo y colega Fernando, yo en lo particular la he disfrutado al máximo. Fernando es un escritor muy profundo en estas materias sobre el autoconocimiento y la verdad es que la considero extraordinaria su exposición. Mi reflexión personal con relación a la conferencia. Lo mejor de nuestra ciencia, la ciencia de finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, nos dice que los seres humanos somos algo más grandioso y excelso de lo que nos hicieron creer en el pasado. La historia falaz que nos contaron en las escuelas, colegios y universidades, propuesta por Darwin hace más de 150 años sobre el origen de las especies y los modelos de la ciencia antigua basada en las ideas de separación, competencia y conflicto, no tienen cabida en el mundo de hoy. Este modelo de lo mejor de la ciencia de nuestros días nos dice que somos algo más grandioso y excelso que lo que nos hicieron creer en el pasado. Y que muy contrario a vivir un mundo basado en las ideas de separación, competencia y conflicto, lo mejor de nuestra ciencia nos está reclamando que las reglas naturales de la naturaleza está basada en los modelos de conexión, cooperación y cuidado mutuo. Muchas gracias por ver este programa. Y no olviden de suscribirse a nuestro canal Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Hasta un próximo encuentro.